Listo. Entonces iniciamos colocando la parte que es el diseño que vamos a sacar en el PCB. Entonces en este caso yo saqué este diseño pequeñito que es de un sensor muy conocido, el CNY70, en el cual yo lo adapto con esta placa. Una vez que tengo mi diseño, lo que hago es sacar una parte en imagen con varias copias del mismo para sacar en la misma impresión o en el mismo diseño varias capas de la misma. Entonces en este caso tengo mi diseño original y tengo 3 adicionales que es que voy a sacar. En este caso saldrían 4 partes. Una vez que ya tengo el diseño listo y configurado con las condiciones que yo necesito, me voy en la parte de Proteus, que es el software que estamos utilizando. Vamos en el menú Output y vamos a seleccionar la parte generar el Gerber. Entonces en esta opción lo que va a hacer es que el computador va a generar todos los archivos necesarios en la parte de posicionamiento y en la configuración de desplazamiento de la máquina para sacar la placa. Entonces acá le damos en Yes y esperamos a que él haga una carga de los datos. Listo, entonces una vez que ya terminemos aquí con esta configuración, cerramos y él nos va a decir que vamos a hacer la configuración que vamos a sacar para la máquina. En esta parte no vamos a mover nada, pero lo único importante que hay que tener en cuenta es que esta opción tiene que estar seleccionada, siempre tiene que estar seleccionada esta opción. RS274X, siempre tiene que seleccionarse. Entonces, de esta forma la máquina puede identificar el código que se va a generar para poder hacer exitosamente las placas. Entonces, de una vez que ya tenga configurado esto, se selecciona la carpeta donde se va a generar todos los archivos y se cambia a RS274 y le damos en aceptar. Ok. Entonces en este caso le digo que sí porque ya está sobrescrito. Entonces una vez que haya hecho esto, cerramos este programa y vamos a iniciar con el programa que es de la máquina. Entonces en este caso lo primero que hay que hacer, este es el USB que tiene la conexión de la máquina. Entonces primero conectamos el computador a la máquina. La máquina tiene que estar apagada en todo momento. Una vez que ya esté conectado, vamos a la máquina aquí al costado. Iniciamos el botón de prender la máquina y la máquina va a generar una alarma o un indicador azul. Entonces eso quiere decir que la máquina está conectada. Una vez que ya esté conectada por USB y por consiguiente encendida, ahí sí ya podemos iniciar lo que es el software de la máquina. Entonces entramos al programa que se llama Circuit Pro, que es el que viene de configuración con esta máquina, y vamos a hacer la configuración de la placa. Listo, entonces una vez que se inicie el programa, él va a hacer una secuencia preconfigurada que él tiene de configuración de la máquina. Entonces aquí va a determinar si la máquina se encuentra en condición de operación y si se encuentra conectada exitosamente con el ordenador que estamos utilizando. Entonces en este caso está haciendo todas las configuraciones y la máquina comienza a calibrarse. Una vez llegada en este punto, ya la máquina está lista para ser operativa. Entonces en este caso vamos a seleccionar en Templates el tipo de configuración que vamos a utilizar. Entonces en este caso tenemos una simple capa de PCB con configuración button o una simple capa de configuración top, que sería con montaje superficial o de configuración si la PCB va a tener las pistas de cobre en la parte superior o inferior dependiendo del diseño. En este caso, como podemos ver en nuestro diseño de Proteus, están en configuración con un color rojo. Entonces esto quiere decir que está en top copper. Eso indica que la placa va a tener un diseño de capa superior o de montaje superficial, y entonces por eso, como acá lo tenemos en top copper, acá en la configuración de la máquina también tenemos que seleccionar la configuración top. Listo, entonces una vez que ya esté configurado, vamos acá a iniciar un proceso en la configuración, en la opción Start Process Planning Wizard. Entramos acá y aquí es donde vamos a seleccionar el tipo de material. En este caso, esta máquina, con las tarjetas que tenemos, utilizamos lo que es el PCB. Y acá es muy importante. Acá tenemos que decirle a la máquina la configuración que escogimos. En este caso nosotros dijimos que era una sola capa en configuración top.
o una capa en configuración bottom. Pero también esta máquina proporciona la posibilidad de hacer una doble capa. Quiere decir que va a tener tanto como top como bottom para hacer el diseño del PCB. En este caso vamos a seleccionar la parte de top. Le damos en siguiente. Y las placas que normalmente utilizamos es la FR4 y la FR5, que son las placas que vienen predeterminadas con la máquina. No obstante, si se desea utilizar otro tipo de placas, pueden ser de baquelita o de fibra de vidrio, toca determinar cuál de esta configuración es la más acertada en densidad de la placa y en el grosor del cobre, de la pista de cobre, para que la máquina trabaje bien. En este caso vamos a utilizar la FR4, que es la que viene con las placas que se venían con la máquina. Damos en siguiente y acá ya nos muestra es como un resumen de lo que se escogió. Listo, entonces una vez ya hecho esto, pasamos a la siguiente configuración. Iniciamos acá en Start Process, vamos a la siguiente opción, que es importar la data. En este caso nos va a abrir este archivo y aquí vamos a seleccionar el archivo que generamos en el Proteus. En este caso se llama CNY70. Entonces, al yo hacer en el Proteus el output, generar el Gerber, entonces se generan todos estos archivos. Seleccionamos todos los archivos y le damos en aceptar. Entonces él acá muestra en lista cada una de las configuraciones que se obtuvo. Entonces hay información que está para otro tipo de maquinaria, que son estas coordenadas, por decirlo así. Pero en este caso nosotros no necesitamos este tipo de coordenadas. Entonces seleccionamos la opción, vemos que no necesitamos esta información y le damos en remover. Entonces en este caso también podemos ver acá que dice que esta es la capa de Bottom Cooper, que es una de las capas que se va a utilizar. Bueno, entonces una vez hecho la opción de Start Process, que ya fue la configuración de la placa, iniciamos ahora en la opción Importar Data. Entonces vamos a importar data y vamos a seleccionar el archivo en el cual vamos a sacar el diseño, que fue donde se generó todo el Gerber que se hizo en el Proteus. En este caso tenemos toda esta información. Entonces vamos a seleccionar todos los archivos que se generaron en la configuración anterior que hicimos en el Proteus. Entonces la seleccionamos y le damos a abrir. ¿Listo? Bueno, entonces ahora que tenemos abierta esta configuración, nos sale un listado de todos los archivos que se seleccionaron y se importaron para hacer el proceso de la máquina. Entonces en este caso vamos a determinar diferentes tipos de procesos. Entonces acá podemos ver que la información que nos muestra aquí abajo es la que compete lo que va a hacer la máquina. Entonces en este caso estos son coordenadas que se utilizan para otro tipo de máquinas que tienen más configuración, pero en el caso que vamos a utilizar nosotros no necesitamos este tipo de información. Entonces vamos a darle en remover. Este tampoco no necesitamos, damos en remover, pero aquí esta es una de las capas que se va a utilizar. En este caso dice Bottom Cooper, pero nosotros no vamos a utilizar la capa de Bottom porque vamos a hacer el diseño solo con Top. Entonces en este caso esta capa la vamos a eliminar. Esta capa, como muestra aquí en la configuración que bota el Proteus, es la máscara de resistencias que se van a hacer para soldar. Entonces este caso se hace con serigrafía, pero esta máquina no contiene este tipo de proceso. Entonces vamos a eliminarlo. Este tampoco lo necesitamos. Este sí es muy importante, el que diga mechanical, bueno, la configuración mecánica para que es el corte de las placas en el contorno. Entonces esta la vamos a dejar, que es el que va a hacer el corte, digamos, del contorno de la placa. Esta tampoco la necesitamos, que es la máscara de donde van los componentes, que también se hace con serigrafía. Entonces la vamos a quitar. Este que es Todd Cooper, este sí es la placa que vamos a utilizar, que es la que se va a diseñar, que se va a realizar. Entonces en este caso, aquí ya no salen las placas y este va a ser el recorrido que va a ser el proceso. Entonces esta la vamos a dejar. Esta que también es de serigrafía la vamos a quitar. Esta también es de serigrafía, la vamos a quitar. Y esta, espera, esta la quito. Esta es muy importante, que salga en la posición donde va a ser, digamos, los huecos o las perforaciones de la placa. Esto quiere decir que aquí va a ser las pistas con un tipo de broca, pero aquí va a ser los agujeros donde van a pasar los pines de la placa. Entonces tiene que estar en una configuración más o menos parecida en esta. Entonces si yo tengo que este es mi diseño, entonces los puntos donde van a ser los huecos tienen que concordar en la posición del diseño. Entonces en este caso ya está en la configuración. Entonces a la final la máquina va a hacer tres procesos, ¿sí? El proceso inicial serían que serían hacer los agujeros de la placa. El segundo proceso sería hacer lo que es la parte de las pistas, que la hace con una broca tipo fresa. Y el proceso final va a ser el corte de la placa, que es cuando ya terminó todo el proceso, va a secar las placas individuales.
Para eso toca decirle a la máquina cuál es cada uno de esos procesos. Entonces, para el proceso inicial, que es el de la perforación, venimos acá donde dice Layer y Templar y seleccionamos la opción que dice Drill and Plate. Entonces ya con esta opción, si ve que cambia de color, quiere decir que la máquina determina este como un tipo de broca específica para hacer huecos. Ahora venimos aquí para Todd Cooper, que esta como es mi capa top, entonces vengo acá y selecciono la opción Top Layer. Entonces con Top Layer, entonces cambio de blanco a rojo, que quiere decir que la placa se va a realizar en contorno. Y para la parte final, que es la del corte de la placa, se va a seleccionar la parte de Board of Line, que quiere decir que es el corte que va a hacer con un tipo de fresa que es como de pulido. Entonces aquí si es que cambian de color, entonces tenemos color amarillo, que es, por decirlo así, como corte, color rojo o verde, que es o top o bottom, que es donde va a ser el delineado de la pista con las fresas, con las brocas de fresa, y la parte del drill, que serían los agujeros de la placa. Entonces ya una vez configurado esto, en función de los colores y la configuración que necesitamos, le damos en aceptar. Entonces él aquí ya automáticamente me genera lo que es un esquema, digamos, simulado de cómo quedaría el proceso de la placa. Una vez que ya tenemos entonces venimos aquí, que es en la opción generar, digamos, qué tipo de configuración de contorno va a ser las brocas. Entonces esto es más que todo para la parte de las brocas de tipo fresa, que es la que va a hacer todo las pistas de la placa. Entonces entramos a esta opción y acá es muy importante determinar este valor. Este valor quiere decir que es el grosor que tengo en la lámina de cobre que cubre la parte de la fibra de vidrio en este caso. Ella por digamos predefinida viene de 18, pero hay que colocarla en 35. Es muy importante colocarla en 35, que es la densidad de cobre que hay superficial en las placas que ya mencionamos anteriormente, que es de tipo FR4. Entonces siempre se deja en 35. Aquí ya son opciones de tipo de corte. Entonces, por ejemplo, si la dejamos de esta forma, que es la opción 1, quiere decir que ella simplemente va a hacer el camino de las pistas y termina el proceso. Si le damos en opción 2, si ve que se resaltó una parte donde van digamos, las conexiones y las soldaduras. Esta opción lo que me indica es que voy a darle un poquito más de espacio para que cuando yo haga la soldadura se quede en el espacio que se indicó y no pueda pasar a otras partes de la pista. Entonces si ven la diferencia, aquí está tal cual como está el diseño, aquí se da un poco de espacio para que la soldadura pueda quedar más fina, por decirlo así. Ahora si entramos en esta parte, quiere decir que como la placa es totalmente llena de cobre, aquí lo que va a hacer es quitar toda esta parte de cobre en función de la pista. Entonces digamos no va a quedar solamente una base de fibra de vidrio, pero no va a quedar las partes de cobre que sobraban en el diseño. En cambio en este caso todo esto es cobre y solamente va como a delinear la parte de las pistas. Aquí ya quita una porción del cobre que sobra y aquí ya quita completamente todo el cobre. Entonces eventualmente nosotros vamos a utilizar esta opción, que haga la parte de las líneas sin quitar el cobre sobrante y que además me haga un resaltado de los puntos donde voy a hacer la parte de las soldaduras. Una vez seleccionado el proceso que quiero hacer, venimos acá y se va a abrir como en más detalle toda la configuración que conlleva este tipo de opción. Entonces en este caso vamos a quitar esta opción que dice microcutter, que es punto 1. ¿Por qué la quitamos? Porque resulta que en el set de brocas que trae esta máquina no contamos con una broca que contenga esta configuración de 0.1 milímetros. Entonces por eso la vamos a quitar. Entonces de esta forma la máquina solamente va a hacer el proceso de 0.2 milímetros, que es la broca que tenemos como predefinida en la máquina y es la que viene para trabajar. Entonces una vez quitada esta opción, cerramos este menú y pasamos a la siguiente opción. Esta opción quiere decir es cómo yo voy a recortar la placa final. Entonces en este caso si yo la dejo así, que es la primera opción, lo que va a hacer es hacer un recorte de la placa y la placa ya queda suelta de la placa base. Si yo le doy este tipo de opción, lo que va a hacer es que me va a hacer el recorte, pero la placa no va a quedar totalmente cortada, sino que va a dejar unos punticos donde se va a apoyar para que ya yo después de que termine el proceso voy a sacar la placa y puedo retirarla manualmente de la placa base. Entonces está en esta configuración y está en esta configuración, que es la más adecuada. También tenemos más configuraciones, que es que la placa quede sujeta por ambos lados, en la parte del centro o por los extremos, o que tenga mucho más, digamos, tipos de agarre. Entonces esto ya son las opciones que él trae.
Siempre vamos a trabajar esta opción o esta opción, dependiendo el tipo de placa que vamos a hacer. Esta opción no la trabajamos porque cuando ella esté terminando de hacer el corte, existe la posibilidad de que la placa se corte antes de terminar y pueda afectar la placa al movimiento de las brocas. En cambio, en este caso yo sé que mi placa la va a recortar, pero va a quedar fija en la parte hasta que yo la pueda sacar manualmente. Entonces siempre se escoge esta opción. Y esta ya es como una configuración final de las brocas. Acá siempre vamos a quitar estas dos opciones que son para otro tipo de, digamos, de procesos que tiene la máquina, pero en este caso no se utilizan porque ya contiene unos accesorios que no tenemos. Entonces simplemente vamos a hacer la parte del drill, que es la parte de los huecos. Entonces entramos a drill, entramos a detalles y vamos a deseleccionar esta opción. Entonces quitamos esta opción y le damos en Start. Entonces ya la configuración tiene que quedar de esta manera, siempre con el 35 micrómetros acá. Entonces una vez ya configurada los parámetros que necesitamos, le damos en Start. Entonces él aquí va a hacer como un cálculo de todas las configuraciones que dijimos y un resumen de brocas que se van a utilizar. Entonces en este caso tenemos tres tipos de procesos, que son los tres procesos que seleccionamos en las placas. Esta, que es el Universal Cutter de 0.2 milímetros, es la broca que va a hacer digamos, la parte del detallado de las pistas, que es todo este delineado. Esta de Drilling Tools, que es las brocas que va a utilizar para hacer los agujeros de la placa. Entonces en este caso podemos darnos cuenta que aquí solo utilizó una broca, que es de 0.2 milímetros. En cambio acá utilizó una broca de 2 milímetros y adicionalmente utilizó una broca de 1 milímetro, que además nos muestra cuántos procesos va a hacer. Entonces en este caso, con la broca de 2 milímetros va a ser 12 huecos o 12 procesos. Y con la broca de 1 milímetro va a ser 44 procesos. Y ya esta broca final, que es la broca de corte, es la que me va a hacer toda esta parte amarilla, que va a ser el corte que va a hacer la máquina. Entonces aquí ya tengo un resumen de las brocas que se van a utilizar y en qué proceso se van a utilizar. Entonces ya con este resumen listo, ya tenemos la máquina lista para operar. Entonces, como ya tenemos la configuración, venimos de aquí, que es la configuración de las pistas, pasamos ahora aquí, que es como iniciar el proceso de fabricado de la máquina. Entonces seleccionamos acá y acá nos va a mostrar una placa donde se va a mostrar, digamos, una simulación de donde se va a poner la placa. Entonces aquí nos va a decir como inicial, por favor ubique la placa de cobre en la posición inicial para hacer el proceso. Entonces antes de yo darle Start tengo que ubicar la placa. Entonces es como que va paso a paso indicando cuáles son los procesos. En este caso vamos a utilizar esta placa de cobre, que es de las que vienen digamos, predeterminadas para la máquina, y la vamos a ubicar adecuadamente en la máquina. Entonces, como se pueden dar cuenta, la placa viene con esta configuración digamos, en formato rectangular, pero adicionalmente trae estos orificios. Entonces estos orificios, que son orificios de guía, son para yo configurarlos aquí en la parte de la placa. Entonces la placa inicialmente contiene esta base, que se llama base de sacrificio, por decirlo así, que es una base de un material fino, que es un poco resistente, que me permite hacer los procesos de la placa sin afectar la estructura de la máquina. Entonces, como pueden ver, aquí ya se hizo unos procesos de ejemplo, y lo que hace es que traspasa la placa, pero se come un poquito de este material. Entonces ya con este material lo que va a hacer es hacer que la máquina no vaya a romper las brocas al chocar con la parte física, digamos, dura de la máquina. Entonces cada vez que se hace un proceso se va a ir comiendo pedazos de la placa. Esta placa se utiliza varias veces hasta que ya al final no tiene forma de, digamos, de sostener la placa. Entonces esto es, por decirlo así, la placa de sacrificios. Entonces esta placa tiene que ir con lo mismo que les comentaba, con estos puntos de guía, tiene estos puntos de guías para yo ubicarlos. Entonces yo ubico el punto inicial acá y acá vengo y lo configuro acá. Entonces aquí ya con estos dos puntos metálicos que sobresalen acá, yo puedo poner la placa y ella tiene la guía lista. Entonces ya como que tiene la guía, yo con cinta desmascarar gruesa, que da más sostenibilidad, lo que voy a hacer es fijar la placa. Entonces la placa tiene que estar muy fija a la superficie de la máquina, porque por ejemplo si en este caso la placa se está levantando, este espacio que se levanta más con la placa que tiene encima hace que quede como una abertura entre la broca y la placa, y entonces en el momento en que la broca pase, lo que va a hacer es que va a romper la broca. Eso pasa mucho, entonces por eso es que toca dejar bien fijas estas láminas. En este caso se deja lo más fijo que se pueda, y ya cuando ponemos la otra placa es que se, arregla para que quede más unida al borde de la placa. Entonces
Colocamos nuestra placa, buscamos el punto de guía, entonces él ya encajó, ¿sí? Entonces la máquina ya quedó encajada ahí. Y ahora yo tengo que encajarlo en el punto de acá, entonces ahora sí, ya la placa quedó encajada. Pero si yo la suelto, la placa se puede levantar. Entonces para eso vamos a utilizar la cinta de enmascarar. Entonces lo que vamos a hacer es pegar en un costado de la placa la cinta. Y ya con la configuración que yo tengo, lo que voy a hacer es pegar la placa lo más que pueda y empezar a hacer el pegado de la placa a la base de la máquina. ¿Sí? Entonces de esta manera, ahora sí la placa quedó completamente pegada a la parte de la base y no se levanta, respetando los puntos de guía. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en todos los extremos de la placa. Entonces, como les comentaba anteriormente, lo pongo en un costado, la pego a la placa y luego ya haciendo presión sobre la placa puedo hacer el pegado que falta. Entonces de esta manera ya la placa queda fija y queda sostenida. Entonces acá en los bordes también vamos a hacer lo mismo. Entre menos posibilidades haya de que la placa se pueda levantar, es más seguro que las brocas no se vayan a partir. Entonces en este caso lo vamos a pegar acá. Entonces bajo la placa y la pego bien a la superficie. Listo. Entonces de esta forma ya la placa quedó muy bien sujeta y vamos a pegarle una pequeña atrás. Listo, entonces de esta manera ya la placa se encuentra lista para trabajar. Entonces una vez ya configurada lo que es la parte de la placa con las guías y sujeta muy bien a la parte de la placa base, entonces ya podemos venir aquí en el computador y en esta opción que nos dice por favor monte el material sobre la base, ya lo hicimos. Entonces vamos en siguiente. Entonces él ya identifica que está listo esto. Acá es simplemente una configuración de rutina, como que un resumen de la parte de configuración del desplazamiento de la máquina, que es ya lo que se definió anteriormente con el grosor de las pistas, el calibre de las brocas y todo eso. Entonces aquí simplemente le damos en continuar, aquí no vamos a modificar nada. Entonces aquí es muy importante. Esta opción que nos muestra acá es unas coordenadas en donde yo puedo seleccionar mi objeto y desplazarlo. ¿Sí? Entonces cuando yo tenga esta opción habilitada, que es justo después de darle OK al resumen de las configuraciones de las medidas, yo puedo ubicar en donde quiero colocar mi diseño en la placa. Entonces, como pueden ver, él acá tiene un esquema que muestra como el contorno donde está la placa ubicada. Entonces, estos dos puntos de acá son los puntos guías que yo les mencioné anteriormente. Entonces, ya con esos puntos y con la placa yo ya puedo ubicar el material. Entonces pues no valdría la pena colocar el material como viene predefinidamente acá en el centro, porque entonces se puede desperdiciar toda una placa en un diseño más grande o en otro tipo de configuraciones. Entonces lo ideal es siempre ahorrar la máxima cantidad de material que se pueda. Entonces en este caso yo quiero que el diseño me lo deja justamente en esta posición de acá, que es la posición inferior. Entonces con esta posición inferior yo ya puedo ubicar que la máquina me haga el corte en esta posición. Pero yo para eso también puedo ubicarme con esta opción que tengo acá. Esa opción que me da acá es la que me permite yo manualmente modificar la posición de donde se encuentra el cabezal de operación de la máquina. Entonces si yo le doy acá a las flechas, él manualmente hace un desplazamiento. Pero si yo vengo aquí a esta opción
y la selecciono, que es donde yo puedo ubicar una posición simplemente al dar clic. Entonces si yo le doy clic acá, entonces la máquina automáticamente se desplaza a la posición que yo quiero. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo quiero saber que, digamos, aquí donde está la placa, este cabezal lo que va a hacer es correrme un poco aquí la cinta, o digamos está muy cerca a un borde o a otro material que yo ya haya utilizado. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente yo quito mi placa, con esta opción, esta herramienta, yo ubico donde quiero que inicie la placa en el diseño. Entonces, por ejemplo, ahí se encuentra en una posición adecuada. Entonces, si yo veo que la posición está bien aquí para mí, esta posición se identifica con este puntero. Entonces, deselecciono mi opción de ubicar manualmente la máquina, selecciono el diseño que voy a utilizar y lo ubico justamente en el punto donde yo puse la guía. Entonces, de esta manera yo ya sé que mi placa va a empezar desde esa posición, selecciono la opción y va a terminar en esta posición. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo ya sé cuánto material va a usar y en qué parte del material se va a trabajar. Entonces, para esto es esta opción. Una vez listo esto, ya tenemos configuradas las coordenadas, que fue colocando la placa directamente en la simulación. Le vamos a dar en continuar. Listo, entonces aquí nos va a decir que si desea guardar toda la configuración que hicimos anteriormente para próximas placas, en este caso le va a decir que no. Y aquí ya empezamos el proceso. Entonces, toda la parte del proceso nos va a salir estos mensajes, que es el que nos va a indicar cuál es la broca que debemos montar en el cabezal para la parte del proceso que va a hacer. Entonces, en este caso acá nos está diciendo, se requiere una broca Spiral Drill de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces venimos al set de brocas que nos da la máquina. Entonces, como podemos ver en el set de brocas, tenemos lo que es la referencia de las brocas que están puestas. Entonces, si yo las abro, ellas están ubicadas en función de la posición que dice acá. Entonces, los valores que yo veo aquí en la caja son en milímetros el calibre de la broca. Entonces, en este caso, podemos identificar que dice Spiral Drill de 1 milímetro. Entonces, Spiral Drill, que es la que nos piden acá, Spiral Drill de 1 milímetro. Entonces, vengo digamos en el subgrupo de Spiral Drill y buscamos la broca que diga 1 milímetro. En este caso la de 1 milímetro es la que se encuentra en esta posición, 1.0 milímetros. Entonces abrimos la broca y ya sabemos que la de 1 milímetro es la que se encuentra justamente a la tercera parte, la segunda subiendo. Entonces vengo 1, 2, 3 y subimos 1. Entonces esta broca que está acá es la broca de 1 milímetro, que adicionalmente digamos en la serigrafía que ellas traen también indican el calibre de la broca. En este caso también nos indica que es de 1 milímetro. Entonces, para yo operar la máquina, esta viene con esta herramienta. La sacamos de acá. Esta herramienta que nos trae la máquina, que es una copita de plástico, lo que nos permite es yo ubicar mi broca de esta manera. Entonces, como ya tengo la broca, la puedo sostener de esta forma sin peligro de que se vaya a romper. Y venimos aquí donde está el cabezal. Entonces, aquí donde está el cabezal, él tiene en la parte interna un tornillo, que lo voy a sacar en este momento. Es muy importante que no se vaya a perder este tornillo, porque este tornillo es el que agarra la broca y solo tenemos este tornillo. Entonces, si se pierde este tornillo, ya no tenemos con qué agarrar las brocas. Este tornillo que acabo de sacar con esta herramienta que trae la máquina, que es un destornillador, lo que me va a hacer es dejar la parte de la broca sin el soporte. Entonces, como no tiene el soporte, yo ya puedo, con esta herramienta, ubicar mi broca hasta que suba lo máximo que pueda, que es que llega al tope de plástico verde, que es como la referencia. Y ya que tiene el tope de plástico, yo vengo con el destornillador y ubico el destornillo. Y lo voy a apretar. Entonces, no hay que hacer fuerza para apretarlo, sino que de una vez que llega al final, hacemos un pequeño ajuste y listo, soltamos. Ahora, como ya la broca está posicionada, yo ya puedo quitar la herramienta y la broca quedó correctamente en su sitio. De esta forma no hay peligro de que se vaya a romper o que la broca vaya a trabajar mal. ¿Sí? Es muy importante este proceso. Para eso siempre utilizamos estas dos herramientas. La copa, que es para sostener las brocas, y el destornillador, que es para sacar el tornillo. Ese tornillo es muy importante que no se vaya a perder. Por eso siempre hay que hacer este proceso con mucho cuidado. Una vez de que ya terminamos esta parte, venimos y le damos en OK para que él empiece a hacer el proceso. Pero antes de eso, como no sabemos qué tipo de proceso se hizo anteriormente con la máquina, puede que la máquina esté descalibrada. ¿Por qué sabemos puede estar descalibrada? Porque resulta que ella tiene esta configuración que es manual, que es un tornillo que se mueve de a 0.1 milímetros,
que me indica la altura del cabezal. Entonces, si en el proceso anterior usaron una placa que era de densidad de menor densidad o una placa más pequeña, de pronto ellos pudieron haber modificado acá. Entonces, si yo mando la placa así sin tener esta, digamos, sin prever este tipo de situación, lo que vamos a hacer es que en el peor de los casos, la plaquina va a trabajar y va a romper la broca apenas entre el espacio de trabajo. Entonces, para eso lo que hacemos es identificar si la broca se encuentra muy abajo o muy arriba del material de trabajo. En este caso, el cabezal se encuentra muy arriba en función de la broca. Eso lo podemos ver es en la parte de aquí, que se ve que la broca sobresale demasiado del filo de donde se encuentra el cabezal. Esto quiere decir que la máquina está muy arriba y la broca se encuentra en la parte más inferior que puede digamos, de trabajo. Entonces, si yo hubiera mandado a trabajar la máquina en esta posición, hubiera roto la broca. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este tornillo vamos a empezar a subir la broca para que el cabezal baje y no tengamos ningún peligro de que se vaya a estropear. Entonces, como les comentaba, esto es un tornillo de precisión de 0.1 milímetro, entonces se demora bastante en hacer un recorrido pequeño. ¿Quién la subió tanto? Listo. Entonces, una vez ubicada la broca en la posición que queremos y con el perfil que queremos en función del cabezal de la máquina, ya podemos darle la opción de continuar. Entonces, de esta forma, ya podemos mandar a trabajar nuestra placa. Listo, entonces ya teniendo la parte de la configuración de las brocas, venimos al computador y le damos en OK. Entonces él ya de una vez arranca en la exposición y él comienza a hacer automáticamente lo que es la parte del barrido de los huesos. ¿Sí? Siempre hay que estar pendiente que en alguna parte del proceso pueda ocurrir algún error. ¿Sí? Entonces, en el caso de que pueda haber algún error o alguna posibilidad de error o problemas en la placa o en el diseño, venimos a la opción y le damos en abortar. Entonces él de una vez termina todos los procesos y vuelve a la posición final. Entonces aquí esperamos a que termine de hacer esta parte del recorrido. Listo, entonces como ya vemos, la máquina acaba de terminar el proceso con este tipo de broca. Entonces ahora en el computador nos va a indicar cuál es la broca siguiente que va a utilizar para hacer el proceso. Entonces en este caso nos está pidiendo una Universal Cutter de 0.2 milímetros. Entonces yo vengo otra vez a mi set de brocas. Como podemos ver, acá nos indica Universal Cutter y nos dice que todas estas brocas que se encuentran en esta posición es de 0.2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que estas son las fresas que se van a utilizar para hacer el grabado de los PCBs. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que yo voy a abrir la caja, selecciono una de las brocas, en este caso voy a seleccionar esta aquí inferior, verifico que diga la configuración que ella me indica, que es de 0.2 milímetros, en la parte inferior dice, y esta es la broca que vamos a utilizar. Entonces, antes de utilizar esta broca, lo que vamos a hacer es bajar la broca que ya utilizamos. Entonces, vuelvo y ubico con mucho cuidado, sin romper la broca, la herramienta de plástico, y con el destornillador vamos a quitar el tornillo de soporte, sin que se nos vaya a caer el tornillo. ¿Listo? Una vez retirado el tornillo, ya podemos bajar la broca y sacarla de la posición. Listo, ya a veces pone un poco de resistencia, que es con el filo de donde se encuentra la parte del tornillo. Entonces podemos levantar un poco el cabezal y ella al final va a salir. Listo. En este caso podemos quitarla así porque la broca es de densidad grande. Pero en las brocas que son ya de 0.1 milímetros o menores, ya sí toca usar muy bien la herramienta. En este caso la podemos sacar así porque la broca soporta este tipo de salidas. Este material que quedó aquí, el residuo, no hay necesidad de quitarlo o de retirarlo porque podemos dañar la broca. Automáticamente cuando la volvamos a utilizar, ella elimina este residuo. Entonces no hay problema con esto. Entonces venimos con la broca y la ubicamos en su posición donde estaba. Siempre hay que tener en cuenta de poner las brocas donde estaban, porque si no entonces vamos a perder esta orientación con la hoja que nos trae de muestra. Entonces en este caso ya tenemos nuestra broca utilizada acá.
Venimos aquí en las Universal Cutter y ubicamos nuestra broca de grabado. Entonces en este caso venimos acá y ubicamos la broca. Entonces tiene que llegar hasta el tope, lo más superior que pueda llegar, y con mucho cuidado le vamos a poner el tornillo. Entonces de nuevo les menciono, el tornillo llega hasta el final, hacemos un pequeño ajuste y soltamos. No hay que hacerle mucha presión porque podemos ir dañando la parte del rozamiento de la broca ahí. Entonces una vez ubicada ya puedo quitar la pieza de plástico y ya queda la máquina otra vez en posición. Listo, entonces ya una vez que se ubicó la broca con los procedimientos que yo les comentaba anteriormente, en esta broca hay una configuración especial, que si ustedes se dirigen aquí a la pantalla podemos ver que dice la opción Milling Width. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a calibrar la profundidad en la que la broca va a hacer el grabado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo ahorita les mostré que podía modificar la altura del cabezal con esta herramienta que tiene aquí el cabezal. Esta lo que va a hacer es determinar en qué profundidad voy a hacer el corte. Entonces, si yo hago que el grabado de la tarjeta tenga una profundidad relativamente grande, lo que va a hacer es que se va a desgastar mucho más rápido la broca o hasta se puede llegar a partir. Lo ideal es que sea casi que superficial el corte que se va a hacer. Entonces, en este caso, con esta opción, venimos aquí y damos clic en alguna parte del diseño. Entonces, si podemos ver acá, él ubica lo que es una lineecita roja. Esta lineecita roja es donde él va a hacer una prueba de ensayo. ¿Usted puso a grabar pantalla? Sí, está grabando pantalla. Entonces, retomemos esa parte, la línea roja. Listo. Entonces, una vez de haberle dado la opción en la configuración de la broca, nos sale este mensaje acá, esta ventana, en la que yo puedo hacer las pruebas de profundidad de la broca. Entonces, yo ubicando con la máquina en esta posición, yo puedo colocar un pequeño ejemplo de cuál es la profundidad que tiene la broca. Entonces, en este caso, yo ubico aquí, obviamente fuera del área de trabajo, porque lo que va a hacer es hacer un recorrido de simulación para la broca y va a hacer la prueba. Entonces, en este caso, venimos acá y le damos en la opción Mile and Light. Entonces, le damos acá y la broca lo que va a hacer es pan y hacer el desplazamiento. Y nos va a mostrar aquí qué fue lo que hizo. Entonces, si podemos ver, es una profundidad muy grande para el tipo de broca que estamos haciendo, lo que indica que el cabezal, aunque con la corrección que le hicimos, todavía le falta para que la broca quede bien en la configuración. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar el cabezal de tal forma de que la profundidad quede apenas para ella. Entonces, una vez hecha la configuración, lo que vamos a hacer es reubicar otra posición, porque esta ya la gastamos. Entonces, venimos acá, ¿sí? Que no vayamos a utilizar la parte del diseño que estamos haciendo, y hacemos otra prueba. Entonces, como podemos ver ahora nos fuimos al otro extremo. Casi que alcanzó a tocar la parte del PCB. Entonces, de esta forma podemos ubicar con mucha precisión la profundidad en la que queremos hacer el corte. Entonces, en este caso ahora nos tenemos que devolver un poquito para que la broca pueda hacer el recorrido perfectamente. Entonces, hacemos un tercer intento. ¿Sí? Fuera de la línea, mandamos la acción. Y como podemos ver, esta es la profundidad perfecta. Entonces, como las láminas de cobre que recubren la fibra de vidrio son demasiado diminutas, estamos hablando en el orden de los micros, esta convención de profundidad está perfecta para ella. Entonces podemos ver los tres ejemplos. Una profundidad inadecuada que puede dañar las brocas, está muy profundo además de esto, que desgastaría o muy rápido la broca o la podría dañar. La otra es el extremo contrario, que la broca ya alcanza a tocar la línea, la placa de cobre, pero no hace un grabado perfecto. Y ya la tercera opción, que ya es la ubicación final, que ya donde podemos ver que hace el grabado perfectamente. Entonces, una vez que ya tenemos configurado esto, lo que venimos es acá, aceptamos la configuración que pusimos de altura del cabezal y le damos en aceptar. Entonces él ya empieza a hacer el proceso.
Listo, entonces ahora que ya terminamos con la broca, con la fresa que hace el recorrido de la placa, como podemos ver acá se tiene el terminado, lo que va a hacer la máquina ahora es hacer el corte de las placas individuales. Entonces en este caso vamos a cambiar el tipo de broca, como acá nos indica, quiere que coloquemos la broca. Spiral drill de 2 milímetros, entonces venimos acá con nuestras brocas, sacamos nuestra herramienta, que es la copita, soltamos el tornillo sin que se nos vaya a perder y retiramos con mucho cuidado la broca. ¿Listo? Entonces ya una vez retirada la broca la ubicamos en su posición y ahora vamos a utilizar de las spiral drill la número 2 de 2 milímetros. Entonces buscamos acá y las de 2 milímetros son estas dos que se encuentran acá. Entonces abrimos nuestras brocas y sacamos nuestras spiral drill del número 2. Entonces acá también nos indica, por si hay un error en la posición, también nos indica aquí el tipo de grosor que tiene la broca. Entonces en este caso lo mismo, ubicamos nuestra broca, ubicamos el hueco para colocar el tornillo, listo, y ya la broca se encuentra posicionada en la posición que necesitamos. ¿Por qué se utiliza esta broca y no se utilizó antes? Resulta que para que la placa haga el corte, lo que utiliza es este tipo de brocas, que es una broca, por decirlo así, tipo mazorca, que son varios dientecitos que van desgastando el material. Pero esta broca por sí sola no puede perforar el material y luego hacer el recorrido. Entonces por eso es que se utiliza este soporte con esta broca. Entonces esta broca lo que me va a hacer son unos agujeros de guía en donde yo voy a poder en el siguiente proceso ubicar esta broca y ella va a entrar sin ningún problema y hacer el recorrido. Por eso es que se utiliza este tipo de procesos. Entonces una vez posicionada la broca, venimos acá y le damos en OK. Entonces él ya automáticamente identifica. Listo, entonces como podemos ver, él simplemente lo que hizo fue unos agujeros en los extremos de la placa que se va a cortar. Entonces estos agujeros son los que nos va a ayudar a hacer la guía para la otra broca de corte. Entonces venimos acá, retiramos el tornillo con mucho cuidado, retiramos nuestra broca, la ubicamos en la posición de ella. Y ahora nos damos cuenta que nos está pidiendo una counter router. Entonces las counter router son estas de acá, son 4, que tenemos dos presentaciones, 2 milímetros y 1 milímetro. Entonces en este caso nos está pidiendo la 2 milímetros. Entonces para la 2 milímetros sacamos nuestra broca, que las que le mencionaba antes, que es como un tipo mazorca, la ubicamos en su respectiva posición, con mucho cuidado. ¿Listo? Y ya este va a ser el proceso final. Entonces si le damos en continuar, ella ubicará los huecos que se hicieron previamente y empezará a hacer el recorrido. Igual que agua grabado. Ah, bueno. O sea, lo repito. Lo repito.
Listo, entonces ahora como pueden ver, la máquina ha terminado el proceso y ya tenemos nuestras placas listas. Entonces ya simplemente aquí en el computador le decimos finish y ya la máquina acaba de terminar. Entonces lo que vamos a hacer es retirar con mucho cuidado la cinta que se utilizó. Listo, entonces sacamos nuestra placa y como pueden ver, este es el producto final. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿se acuerda que escogimos este tipo de configuración para el corte? Que tuviera unas muesquitas tanto arriba como abajo. Es para que la placa no la corte por completo, sino que quede así como en tipo, como placa para separar. Entonces ya simplemente yo vengo acá y con un pequeño doblez las puedo retirar. Listo. Entonces aquí están las placas y esa sería la placa final. Entonces acá simplemente ya con una lijita se quitan esas asperezas y queda la placa terminada. Entonces una vez terminado esto y ya no se va a utilizar más la placa, la máquina, lo que hacemos en el software es que venimos en esta opción y seleccionamos la posición O. ¿Cuál es esta posición O? En la parte que habíamos comentado del desplazamiento manual de la máquina. En esta posición O, lo que él hace es que se ubica en posición de cambio de broca. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque una vez que la máquina ya dejemos de trabajar con ella, tenemos que hacer un cambio de broca final, que es una broca que se utiliza para la protección de la máquina. Entonces en este caso retiramos con mucho cuidado, sacamos la broca, que es esta broca, que como les comentaba antes, se llama counter router, que son estas amarillas, que las podemos identificar en esta posición, que sería de 2 milímetros y de 1 milímetro. Entonces ya, una vez terminado el proceso, vamos a identificar esta broca, que en realidad no es una broca, sino es una varillita que tiene un tope, la cual nos va a indicar que es una broca de protección. Entonces, con la posición más corta en la parte inferior, vamos a ubicar la broca. ¿Sí? Y la vamos a atornillar. De esta manera el cabezal no queda, por decirlo así, como en movimiento o se puede afectar por vibraciones porque ya tiene una broca definida. Entonces de esta forma, esta es la broca de protección que se utiliza para apagar la máquina. Entonces una vez termina el proceso, ya podemos venir aquí al software, le decimos salir del programa, no guardamos y esto es muy importante, nos va a preguntar, ¿desea que el cabezal de la máquina se encuentre en la posición de apagado? Entonces le vamos a decir que sí y entonces ella automáticamente va a hacer el recorrido para dejarla en la posición en la que se debe apagar. Listo, entonces él va a terminar unas configuraciones finales y aquí en el programa nos va a indicar que ya la máquina se encuentra desconectada. Entonces si ven, el indicador de LED azul desaparece y la máquina queda completamente apagada. Una vez hecho esto, venimos aquí al costado, la apagamos, ahí sí ya la máquina se encuentra apagada totalmente y ahora sí ya podemos en el computador desconectar el USB de la máquina y de esta forma ya tenemos terminado todo el proceso.